Yo creo que uno de los campos en donde el cine ha avanzado muchísimo más en los últimos años es en el apartado documental, donde por el avance de la tecnología y por la cercanía de la gente a una cámara, hoy prácticamente todos tenemos una cámara en nuestro bolsillo, tenemos cada vez más material de archivo y más posibilidades de grabar y de democratizar un poco este aspecto de los videos que antes parecía una utopía. En los últimos años han salido documentales que son impresionantes, solo por el hecho de cómo están grabados, cómo están hechos y esas imágenes que si no viviésemos en esta época jamás hubiésemos visto. Ejemplos hay varios: 20 Days in Mariupol, My Octopus Teacher, que es una genialidad, una de las cosas más bellas que pueden ver en su vida. Fire of Love, que está aquí criticado en este canal de los volcanólogos, espectacular. E incluso el año pasado con algo como The Remarkable Life of Evelyn, que sobre todo juega con la manera en cómo se cuenta esta historia. Y el día de hoy vamos a hablar de un documental que es aterrador e impresionante, pero que sobre todo destaca por ser una historia bien contada. Hablemos de Unknown Number de High School Catfish. Estrenado en este año 2025. Dirige la señora Sky Borman, que no es una casualidad que tenga éxito en este producto particular, porque es una habitué documentalista de Netflix. Ha dirigido algunos documentales como Abducted in Plain Sight, que cubre los crímenes de Jan Brover. Girl in the Picture habla de la desaparición de Sharon Marshall. Sins of Our Mother, serie documental, asesinatos, desapariciones y crímenes de Lori Vallow. Capítulos en la genial serie Unsolved Mysteries. No es la primera cosa que hace y no va a ser la última que hace para Netflix, documental, que al parecer ya pulió la fórmula de cómo hacer documentales exitosos, especialmente en el público, porque este que les voy a mencionar está siendo tendencia en donde ustedes quieran. ¿Y de qué trata Unknown Number de High School Catfish? Una joven y su novio son víctimas de acosadores, mensajes de texto de origen misterioso. La investigación policial sobre el prolongado tormento revela una verdad tan oscura como aterradora. Si por algo destaca este documental es por la manera en cómo maneja el misterio. Tiene uno de los giros de trama más brutales y más impresionantes que he visto. Y la directora, deliberadamente teniendo todo el caso en la mano, decide contarlo como si fuera un whodunit, como si fuera una película de este tipo, como los de Rian Johnson, como Nights Out, como algo así, donde todos parecen culpables y a la vez todos parecen no serlo. Y se juega con ello hasta el punto en donde llegamos a la revelación, que es brutal y que es impresionante. Entonces, eso es lo que me parece realmente interesante. Si bien uno viéndolo desde afuera podría pensar que es un chisme glorificado hecho película y ya, creo que es muy interesante esta forma en cómo deciden contarnos las cosas. Cómo nos esconden detalles a simple vista, pero a la vez tenemos todo el panorama armado para ir pensando en el caso mientras lo estás viendo. Además, la dirección y la edición son muy buenas. Dura hora y media, cortito, súper entretenido y que te agarra y te coge ahí y apenitas medio entras en el juego, ya te quedas ahí enganchado esperando la solución del caso. Me parece chévere cómo incluyeron los mensajes de texto reales, textualmente traspasados, y cómo están visualmente incluidos en la película. Además, complementar con material de archivo, de entrevistas policiales, de redes sociales y de prensa ayudan a que te contextualices y te metas en él más a profundidad. Yo, sinceramente, no me explico cómo consiguieron realizar entrevistas con los implicados. ¿Cómo lograron convencerlo? No es innovador técnicamente, no es nada del otro mundo y no va a ser uno de esos que te vuela la cabeza y que quede en la historia para siempre, pero lo que sí tiene, que me parece muy a valorar, es esa última media hora, por lo difícil que debe haber sido convencer a los que salen en ella para venir otra vez y entrevistarse y poner otra vez el caso a la luz. O sea, no sé cómo lo habrán hecho. Obviamente, dinero posiblemente puede ser una solución, pero aún así someterse a este escarnio público de estar en boca de todos otra vez,
qué locura, se me hace loquísimo. Algo que podría pasar desapercibido y que no es el centro del documental, no es el enfoque principal, pero sí es interesante, es la sociedad moderna y la exposición a los adolescentes a este tipo de cosas. Me parece que es un debate bastante interesante. ¿Se dieron cuenta cómo ninguno de los padres decidió quitarles el teléfono? Considerando que es una cosa súper importante para un adolescente en la época de hoy, a pesar de lo que estaban pasando. Y sobre todo se me hace un concepto genuinamente aterrador, el modo tan sencillo en cómo se pueden destruir vidas. Si tengo que ponerle un punto negativo, es que a mi gusto personal este documental debería haber tenido una parte de expertos, de psicólogos, de gente que tuviese la capacidad para explicar algunas cosas, sobre todo en la parte final. Pero ya tocaré eso en spoilers en la sección final de este video. Unknown Number de High School Catfish es un documental bien interesante que ya solo por el giro de trama que tiene vale la pena. Si bien me parece que los hechos reales tenían el suficiente peso para ser interesantes sin importar cómo se hubiese narrado, es decir, la materia prima ya era buena, la manera en cómo deciden narrar, en cómo deciden ocultar y mostrar cosas en función de la narrativa de la historia, me parece genial. Y sobre todo, el super puntazo, lograr que la gente involucrada participe y hable de lo que sucedió mucho tiempo después. Se lo recomiendo, incluso si no ve documentales, no se va a arrepentir. Ahora, en zona de spoilers, donde revelaré detalles de la trama, porque quiero hablar de un par de cositas específicamente. ¿Cómo diablos lograron que la madre volviese y hablase y no sé, yo no puedo creer? ¿Por qué putas alguien haría eso? ¿Por qué? ¿Bajo qué razón? Que encima no habla, ni siquiera intenta explicarlo ni nada. Medio pequeños momentos donde intenta medio explicarse, medio excusarse. Yo no sé, realmente no lo sé. Yo soy psicólogo, me gradué de psicología hace un par de años. Y me parece muy interesante todo este tema del síndrome Munchausen, cómo lo vemos evolucionar a una manera virtual. Cómo los trastornos están evolucionando con el avance tecnológico y la sociedad moderna. Yo me he metido a leer comentarios de la gente en publicaciones del documental y me di cuenta que hay gente que no acaba de entender exactamente qué era lo que pasaba. Pero como les dije, creo que eso se debe a que faltó la explicación de profesionales que pudieran explicar un poco más qué es el síndrome Munchausen y motivaciones y comportamientos de las personas que vemos ahí en el documental. Obviamente para gente que conoce el tema está súper claro, entonces básicamente voy a explicarlo un poco. La señora es evidentemente una manipuladora y una mentirosa que jamás va a decir la verdad. Por eso aún cuando está pillada en la trampa, se niega a decir la verdad. Y realmente con una persona así es muy difícil saber cuándo está diciendo la verdad y cuándo está diciendo la mentira. E incluso creo que dice cosas para hacerse la víctima. Su objetivo era manipular a su hija y hacerla dependiente de ella. Eso era todo. Y la gente también ha quedado muy extrañada con la parte final donde la hija dice todavía que la ama, que la quiere y que quiere estar en contacto con ella. Básicamente porque en el documental nosotros vemos toda esta parte grotesca, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que ella la crió toda la vida, la cuidó, le enseñó el mundo, la protegió y demás. Por supuesto que una persona que hace una cosa así está taladrada de la cabeza y está dañada, por supuesto. Y no estoy intentando blanquearla, sino que nosotros no vemos todos esos momentos que pasaban en familia y por lo que ella le guarda este cariño. Entonces ella tiene como una disociación ahí mental de mi mamá me hizo esta cosa tan horrible, pero es que es mi mamá, pero es que yo la adoro, pero es que yo la quiero. Y por eso yo creo que eso genera unas consecuencias psicológicas, mentales y que son verdaderamente graves y que en toda totalidad de la palabra es un trauma. Un trauma con el que va a vivir para siempre. Como último dato curioso, ¿se dieron cuenta cómo absolutamente todos los involucrados pensaban que el problema era con ellos? Es decir, o sea, que ellos eran el centro del problema. Era por mi culpa, era porque ella gustaba de mí, es que el policía quería ponerle una trampa a mi hija, es que el profesor, es que, o sea, todo el mundo siempre cree que es el centro del universo. En fin. Espero que les haya gustado el video, vieron el documental, les gustó, no les gustó, los leo abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Diego, esto fue La Siguiente Gacera y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.